Livia se casó con un pariente lejano llamado Tiberio Claudio Nerón. Ella solo tenía 15 años, mientras que Claudio Nerón debía tener al menos 26 años, y antes de que Livia pudiera dar a luz a su primer hijo, su padre se suicidó junto con Casio y Bruto, que habían sido los asesinos de Julio César. Recordemos que Tiberio Claudio Nerón, su primo, era de estatus patricio y luchaba en el lado de los asesinos de Julio César contra Octavio. Después de que se estableciera la paz entre el triunvirato y los seguidores de Sexto Pompeyo, se anunció una amnistía general, y Livia regresó a Roma, donde fue presentada personalmente a Octavio. En aquellos momentos, Livia ya tenía un hijo, que era el futuro emperador llamado Tiberio, y estaba embarazada del segundo, que era Druso el mayor. La leyenda cuenta que Augusto se enamoró de ella, pues pasaba por ser una de las mujeres más bellas de su tiempo. Algunas fuentes mencionan que Tiberio Claudio fue persuadido o forzado a divorciarse de ella, y además se vio obligado a entregarla en el altar de la boda. Como mencioné anteriormente, Druso el Mayor nació cuando su madre ya estaba casada y viviendo con el emperador romano Augusto, o llamado también Cayo Octavio. Corrieron los rumores de que el emperador era el verdadero padre. Así nos cuenta Suetonio sobre su nacimiento. Cito: también hubo quienes sospecharon que Druso era el hijo adúltero de su padrastro Augusto. De hecho, poco después se publicó un verso: los afortunados logran tener hijos en 3 meses. Augusto amaba inmensamente a Druso cuando estaba vivo, tanto que siempre lo nombró su coheredero junto con sus hijos, y cuando murió lo elogió en público hasta el punto de rezar a los dioses para que los 2 Césares fueran como él. Como podemos notar, Augusto preferiría abiertamente a Druso sobre Tiberio y presionó al Senado romano para que permitiera que Druso aspirara a cargos públicos 5 años antes de la edad permitida. De esta manera Druso fue cuestor y pretor. Además fue soldado de gran prestigio y popularidad, donde luchó en los Alpes y en Germania. Se notaba que era el favorito para suceder a Augusto, y Druso fallece en los brazos de su hermano Tiberio con 29 años. El motivo de su fallecimiento se debe a que su caballo había resbalado. Él cayó y le aplastó la pierna junto con una roca, desgarrándole un muslo que se infectó de gangrena. En esos tiempos de vida política y militar, Druso se había casado con Antonia la Menor y tenía como hijos a Germánico, Claudio, una hija llamada la pequeña Livia, y al menos otros 2 que no sobrevivieron en la infancia, y después de la muerte de Druso, Antonia nunca se volvió a casar, aunque lo sobrevivió por casi 5 décadas. Además, 3 emperadores eran descendientes directos de Druso: su hijo Claudio, su nieto Calígula y su bisnieto Nerón. Nuestro futuro emperador Claudio nació en Lugdunum, o Lyon, que es la tercera ciudad y la segunda área metropolitana de Francia. Tenía 1 año cuando su padre murió y quedó a cargo de una madre que no le tenía mucho aprecio. Durante su infancia padeció de un síndrome de complejo de inferioridad, algo que le recordaba a su madre continuamente, y por ello era tartamudo. Además, que enfermara continuamente era algo que avergonzaba a la familia imperial. Su madre se refería a él como un estúpido. A pesar de estos rechazos, Claudio no dejó de dedicarse durante su juventud al estudio de las letras griegas y latinas, y hasta se expresó muchas veces en público en ambas lenguas. A pesar de estas pruebas de saber, no pudo, sin embargo, conquistar ninguna consideración ni infundir mejores esperanzas. Después Claudio quedó a cargo de su abuela durante algunos años, y ésta prácticamente odiaba a su nieto. En aquel momento, curiosamente, se consideró que Claudio era inaceptable para desempeñar cargos públicos. Hay varias cartas que escribe Augusto para referirse a Claudio. Por ejemplo: he oído declarar a tu nieto Tiberio, y no salgo de mi asombro,
¿Cómo puede hablar con tanta claridad en público cuando de ordinario tiene la lengua tan entorpecida? Como notamos, no puede dudarse de la determinación que tomó enseguida Augusto en relación a Claudio. De hecho, no le confirió ninguna dignidad, a no ser la del sacerdocio de los augurios. Le asignó solo la sexta parte de su herencia y no le nombró más que en la tercera categoría de los herederos. Casi entre los extraños, los legados que le hizo no pasaban de 800.000 sestercios. Ya en la adolescencia, su tartamudeo empezó a desaparecer y su familia descubrió que era muy inteligente. De hecho, a los 17 años, Tito Livio fue contratado como su tutor para enseñarle historia con la asistencia de Sulpicio Flavio. Claudio pasó mucho tiempo con este último y con el filósofo estoico Atenodoro Cananita. Su tío Tiberio Julio César Augusto, el emperador, según una carta, se sorprendió ante la oratoria de su sobrino nieto y comenzó a tener expectativas sobre un futuro político, pero solamente le otorgó el rango consular. Pero a pesar de esto, Claudio no dejó de ser juguete de la corte. Por ejemplo, si llegaba, en efecto, algo tarde de la cena, se le recibía con disgusto y se le dejaba que diese vueltas alrededor de la mesa buscando un puesto. Si se dormía después de la comida, se le lanzaba cualquier cosa. Los bufones incluso lo despertaban con una palmeta o un látigo. Solían también ponerle en las manos sandalias cuando roncaba, para que al despertar bruscamente se frotase la cara con ellas. Después Claudio le pidió a su tío un cargo político más importante, pero esto le fue negado. Entonces Claudio decidió retirarse y dedicarse a una vida académica. De hecho, escribió varias obras históricas, una dedicada a los cartagineses y a los fenicios, otra a los etruscos, un tratado sobre el juego de los dados, una autobiografía y una sobre la historia de Roma desde Octavio Augusto con todas las guerras civiles. Además, Plinio el Viejo le incluyó en la lista de los 100 escritores más importantes de Roma. Claudio estudió también matemática, gramática, geometría e historia, y aprendió medicina y griego, y sobre todo, tuvo el privilegio de leer las obras de Atenodoro. Curiosamente, aunque su familia no le tenía mucho aprecio, el pueblo romano sí. Por ejemplo, cuando su casa se quemó, el Senado exigió que fuese reconstruida y que se pagara con el erario público, y además solicitaron que fuese admitido en los debates del Senado, pero su tío Tiberio rechazó estas dos últimas propuestas, pero el sentimiento permaneció ahí. Cuando murió su primo Druso, Claudio fue señalado por algunos como posible nuevo emperador. Sin embargo, en aquel momento el pretor Lucio Sejano tenía mucho poder y Claudio prefirió no fomentar esta posibilidad. Cuando Tiberio muere, quien aparece como nuevo emperador es Calígula, y Calígula, siendo sobrino de Claudio, sí decide otorgarle cargos políticos a su tío. Incluso le nombró su compañero en el consulado y en el senado. Ahora, cuando Calígula es asesinado en una conspiración que involucraba a Cassius, que pertenecía al tribuno militar de la Guardia Pretoriana, y varios senadores, Claudio es nombrado emperador. Se ha argumentado que sabía sobre el complot, particularmente porque abandonó la escena del crimen poco antes de que asesinaran a su sobrino. Sin embargo, después de la muerte de la esposa y la hija de Calígula, se hizo evidente que Cassius tenía la intención de ir más allá de los términos de la conspiración y acabar con la familia imperial. Pero viendo que el pueblo que le rodeaba pedía a gritos un jefe único, los cónsules y el senado decide nombrar a Claudio como emperador. Ya establecido en el mando, Claudio llevó a cabo una serie de pasos con el fin de legitimar su gobierno frente a posibles usurpadores del trono. Adoptó el nombre de César como apodo, ya que el nombre todavía tenía un gran peso entre la población. Para hacerlo, abandonó el apodo de Nerón. A sus padres y a su abuela les hizo decretar los honores divinos. Agregó además juegos anuales en el circo, el día del aniversario de su nacimiento. Veneró la memoria de su hermano, haciendo representar en Nápoles en honor suyo.
y después de un concurso de una comedia griega, los jueces lo premiaban como el mejor. Tributó pruebas de gratitud y respeto a la memoria de Marco Antonio. Terminó el Arco del Triunfo en mármol, otorgado en otro tiempo a Tiberio por el Senado, situado cerca del Teatro de Pompeyo, que estaba abandonado. Además, solicitó a los cónsules el derecho de establecer mercados en sus dominios privados. Asistió a menudo como simple consejero a los juicios que se celebraban los magistrados, y cuando estos daban espectáculos, se levantaba como todos al verlos entrar y los saludaba con voz y mano. Habiéndose presentado a los tribunos del pueblo ante su tribunal, se disculpó con ellos por verse obligado, falto de espacio, a dejarlos hablar en pie. Semejante conducta le granjeó en poco tiempo el aprecio y cariño de los romanos, hasta tal punto que, habiendo corrido el rumor de que en uno de sus viajes a Ostia había sido asesinado, el pueblo, consternado, abrumó de imprecaciones a los soldados como traidores y a los senadores como parricidas. Estas acusaciones no cesaron hasta que los magistrados presentaron en la tribuna de las arengas a un ciudadano y después a otro y a otro, que aseguraron que Claudio vivía y que estaba por llegar a Roma. En lo que se refiere a la jurisdicción, el mismo Claudio juzgó muchos asuntos legales durante su mandato. Suetonio menciona que hizo juicios impredecibles, arbitrarios y hasta a veces ridículos. En cuanto a lo militar, solo hizo una expedición, y ésta sin importancia. El Senado le había decretado los ornamentos triunfales, pero no pareciéndole aquello bastante para la majestad de su jerarquía, y aspirando a los honores de merecido triunfo, eligió para teatro de sus proezas la Bretaña, que no había sido atacada por nadie desde Julio César, y en la que reinaba entonces cierta efervescencia a causa de los desertores que no habían sido devueltos. Marchó pues a embarcarse en Ostia, pero estuvo a punto de naufragar 2 veces a consecuencia de un viento impetuoso que le sorprendió en la costa de Liguria. En pocos días, sin combatir, sin efusión de sangre, recibió la sumisión de la parte de la isla. Volvió a Roma 6 meses después de su marcha y desplegó en su triunfo un deslumbrador aparato. Permitió a los gobernadores de las provincias y hasta a algunos desterrados que se trasladasen a Roma para presenciar el espectáculo, y colocó en la parte superior del palacio de los Césares, entre los despojos del enemigo y junto a la corona cívica, una corona naval, como monumento de su paso y victoria sobre el océano. Su esposa, Mesalina, seguía en un carro al vencedor, y los que habían merecido en esta guerra los ornamentos triunfales le seguían a pie, revestido con la pretexta. Solo Craso Oruga montaba un caballo embellecido y llevaba trajes con palmas por ser la segunda vez que obtenía recompensas militares. Claudio demostró ser un administrador capaz y un gran promotor de obras públicas. Durante los 13 años de su gobierno, el Imperio Romano asistió a la construcción de numerosas obras públicas, tanto en la capital como en las provincias. Construyó 2 acueductos, se preocupó especialmente del transporte, construyó canales y carreteras por toda Italia, incrementó la cantidad de tierra disponible para la agricultura, mostró un interés personal por las leyes y anuló todas las leyes absurdas impuestas por Calígula, y perdonó a todos aquellos que estuvieron implicados en la conjura. Uno de sus edictos más famosos hace referencia al estatus de los esclavos enfermos. Los dueños abandonan a sus esclavos en el templo de Asclepio para morir, y luego los reclaman si habían sobrevivido. Claudio dictaminó que los esclavos que se recuperasen de ese tratamiento por parte de sus dueños serían libres.
Es más, los dueños que eligiesen matar al esclavo en lugar de correr el riesgo de abandonarlo de ese modo, serían acusados de asesinato. Según Suetonio, a Claudio le agradaba extraordinariamente los juegos. Se dice que se levantaba con la multitud después de los combates de gladiadores y elogiaba sin restricciones a los luchadores. Además, Claudio tenía firmes opiniones sobre las formas adecuadas que debía adoptar la religión del Estado. Por ello rechazó la petición de los griegos alejandrinos de dedicarle un templo como divinidad, argumentando que sólo los dioses podían escoger a los nuevos dioses. Restauró a los festivales sus días perdidos y se deshizo de muchas de las extrañas celebraciones creadas por Calígula. Reinstauró antiguas observancias y el lenguaje arcaico. Se preocupó por la difusión de los credos orientales dentro de la ciudad y buscó sustitutos más romanos. Enfatizó la práctica de los misterios eleusinos, que habían tenido tantos adeptos durante la República. Rehabilitó a los antiguos adivinos etruscos que reemplazaron a los astrólogos extranjeros a los que expulsó. Fue especialmente duro con el druidismo y sus actividades proselitistas a causa de su no relación con la religión romana oficial. Promulgó un decreto por el que ordenó salir de Roma a todos los judíos, que estuvo vigente durante unos años. Se opuso al proselitismo de cualquier religión, incluso en aquellas regiones donde se permitía a los nativos practicarlas libremente. Los resultados de todos estos esfuerzos fueron reconocidos incluso por Séneca, quien hace que un antiguo dios latino defienda a Claudio en su sátira. Se realizaron varios intentos de golpes durante el reinado de Claudio, lo que resultó en la muerte de muchos senadores. Apio Silano fue ejecutado al principio del reinado de Claudio en circunstancias cuestionables. Poco después, el senador Viniciano y Escriboniano, el gobernador de Dalmacia, emprendieron una gran rebelión y ganaron bastantes seguidores senatoriales. Finalmente fracasó debido a la renuncia de las tropas de Escriboniano, lo que llevó al suicidio de los principales conspiradores. Muchos otros senadores intentaron diferentes conspiraciones y fueron condenados. Tácito también narra la supuesta conspiración de la tercera esposa de Claudio, Mesalina. Suetonio afirma que un total de 35 senadores y 300 caballeros fueron ejecutados por delitos durante el reinado de Claudio. Después Suetonio menciona que Claudio se había casado 4 veces, primero con Plausia Urgulanilla, que era nieta de la confidente de Livia. Durante su matrimonio dio a luz a un hijo llamado Claudio Druso. Druso murió de asfixia en su adolescencia. Poco después se casó con Elia Petina y tuvieron una hija llamada Claudia Antonia. Más tarde se divorció de ella, después de que el matrimonio se convirtiera en una responsabilidad política. Luego se vuelve a casar con Valeria Mesalina. Mesalina dio a luz a una hija, Claudia Octavia, y después a Tiberio Claudio Germánico, más tarde conocido como Británico, que nació justo después de la ascensión al trono de Claudio. Este matrimonio terminó en tragedia, ya que Mesalina era una ninfómana que le era infiel con regularidad a Claudio. Después, Claudio se vuelve a casar con Agripina la joven. Según Suetonio, Agripina ganó gracias a sus artimañas femeninas, y es aquí donde todo se implica a su última y poderosa esposa Agripina como instigadora. Agripina y Claudio se habían vuelto más combativos en los meses previos a su muerte. Esto continuó hasta el punto en que Claudio lamentó abiertamente sus malas esposas y comenzó a comentar sobre la llegada de la edad adulta de Británico con miras a restaurar su estatus dentro de la familia imperial. Agripina tenía motivos para asegurar la sucesión de Nerón antes de que Británico pudiera tomar el poder. Algunos historiadores han puesto en duda si Claudio fue asesinado o simplemente murió por enfermedad o vejez. Los principales presagios de su muerte fueron la aparición de un cometa, la caída de un rayo sobre la tumba del padre de Druso y el hecho de que ese mismo año habían muerto la mayor parte de los magistrados de todas las categorías.
pero al parecer tampoco él ignoró ni ocultó cuál había de ser su última hora. Al menos dio varios indicios de ello. En efecto, al designar a los cónsules, no nombró a ninguno para los meses posteriores a aquel en que murió. En la última reunión del Senado, a la que asistió, exhortó a sus hijos encarecidamente a la concordia y encomendó su juventud a los senadores en términos suplicantes. Finalmente, en la última instrucción que llevó a cabo en un tribunal, anunció una y otra vez, aunque los que lo oían rechazaron este presagio funesto, que había llegado al fin de su vida mortal.